En estos momentos ya empezamos a grabar la clase. De nuevo, buenas tardes para todos, agradecerles la puntualidad. En el día de hoy, como ha sido de costumbre, vamos a dirigirnos y preferiblemente cada vez que iniciemos clase, por lo regular 5 minutos antes o 10 minutos antes se está publicando el material de la presente sesión. Hoy nos vamos a dirigir al día 4, vamos a abrir el archivo o el libro clase 4 Excel, que es precisamente el siguiente que les voy a compartir. Y bueno, entonces nosotros ya habíamos visto algunos tipos de funciones que, pues digamos, básicas en el sentido de utilizar, por ejemplo, sumas, utilizar restas, multiplicaciones, etcétera, etcétera. Incluso alcanzamos a ver algunas operaciones, algunas fórmulas que nos involucraban ciertas condiciones o ciertas relaciones para devolvernos un valor verdadero o un valor falso, como hacer preguntas, por ejemplo, de decir si un número era mayor que otro, si una fecha coincidía con la otra, si una palabra era igual a un dato que yo daba de entrada manualmente, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente para ese tipo de condiciones que originalmente nos retornan, es decir, nos devuelven cuando la condición se cumple, un verdadero, o cuando la condición no cumple, un falso, existe una función por parte de Excel que se llama la función SI, que está pues categorizada como una función de condición, una función lógica para la hoja de cálculo, que nos permite hacer la misma operación de preguntar si un valor cumple o no cumple alguna determinada condición o relación, y en vez de que a mí me diga un valor verdadero, que en vez de que a mí me diga verdadero, yo le puedo colocar un valor diferente a ese verdadero, o en vez de que me diga falso, le puedo colocar un valor diferente a ese falso. Entonces, resulta que como tal la función sí tiene los siguientes elementos, que son la sintaxis de esta función, como todas las demás, parte de dar inicio a un igual y colocar el nombre respectivo de la función junto con su paréntesis. Dentro de ella van a encontrar una prueba lógica en la cual ustedes van a colocar una condición, es decir, ¿qué condición? Exactamente qué es una condición, es una comparación entre dos valores. ¿Y qué tipos de comparaciones tenemos? Nosotros ya habíamos visto que teníamos la de igualdad, la de mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que, diferente, y esas son las que tenemos básicamente. Vamos a colocar alguno de estos signos o elementos en esa apartada de condición, dependiendo de lo que nos soliciten, y vamos a colocar la otra parte de la comprobación, es decir, el otro valor de la comprobación que está siendo medido o evaluado con lo primero que yo indiqué, para saber que en el caso de que se cumpla, yo determine qué debe salirme en Excel en caso de que se cumpla. Ese cumplimiento corresponde a un valor verdadero y el no cumplimiento corresponde por defecto a un valor falso. Aquí de pronto lo que hay que corregir es que no va separado por una coma, sino por un punto y coma. Todas las funciones van separadas sus argumentos por punto y coma, por siempre punto y coma. Entonces, resulta que por aquí yo tengo un pequeño valor, en este caso de 20, y yo voy a preguntar, por ejemplo, lo siguiente. Yo voy a utilizar, aún no voy a utilizar la función sí, pero yo puedo hacer la pregunta de que si este valor 20 es igual a la palabra norte. Bajo lo que hemos visto, ¿qué valores me debe devolver si cumple y qué valor me debe devolver si no cumple? Falso o verdadero. Falso o verdadero, Meyer, correcto. Entonces, en este caso, ¿qué me devolvería? ¿O qué me retornaría? ¿Un falso o un verdadero?
Falso. Un falso. Efectivamente, ¿por qué? Razón principal. ¿Qué error cometo inicialmente? ¿Qué me dice, por ejemplo, Laura Daniela? O Karen, ¿quieres hablar? Veo que activaste el micrófono. Pues que es que no parece como si estuviera como la condición de punto y coma, como Todavía, algo que compara. todavía no estamos hablando de función sí. Estamos hablando simplemente de una comparación con los operadores de comparación, los que tenemos ahí. Pero yo les cambio la pregunta. ¿Quién ¿Me es? puedes repetir, profe? Es que te escucho muy entrecortado. ¿Me escuchas entrecortado? Ok. Entonces, ¿cuál es el error, primer error que yo estoy cometiendo ahí? En esto que estoy diciendo que el valor de la celda... Hola. ¿Todos me escuchan perfecto o alguien tiene problemas con ¿Me escuchar? podrías repetir? Es que te escucho muy entrecortado. Yo también lo estoy escuchando entrecortado, instructor. Lo escucho bien. También lo escucho bien. Yo también bien. Yo bien. Yo también te escucho bien. Bueno, creería que entonces es la conexión de ustedes. Bueno, entonces, ¿qué? Les pregunto de la siguiente manera. ¿Qué es 20 y qué es norte? ¿Qué tipo de dato es? ¿Recuerdan los tipos de dato que estaban en la función contar, contará y contar blanco? Texto. ¿El 20 qué es? Numérico. ¿Y el norte? Texto. Entonces el primer error que yo estaría cometiendo es comparar un número contra un texto, o un carácter, o una serie de caracteres en este caso. Entonces por tal razón me dice que esa afirmación de que el valor de la celda H13 es igual a norte es falso. Ahora, Qué pena contigo, profe, es que se me ha caído el internet y estaba escuchando demasiado entrecortado. no, dale, no hay problema. Ahora, resulta que yo le puedo decir a este 20, oiga, 20 es diferente de 20. ¿Qué me va a decir, verdadero o falso? Falso. ¿Falso? Claro. Claro, porque 20 no es diferente de 20. Eso es falso. Pero resulta que con la función sí, parémonos un momento sobre H15, borremos el contenido que hay ahí. Y resulta que yo no quiero que me aparezca falso. Yo quiero que me diga es mentira. Y por caso contrario, si la condición que yo coloco es verdadera, que no me diga verdadero, que me diga no es mentira. Entonces para ello yo empleo una función sí. Y yo arranco con un igual, digo sí, abro paréntesis y ahí empiezo a colocar los argumentos que trae la función. ¿Y cuáles son los argumentos que traen la función? Lo primero que tienen que hacer es lo mismo que hicimos ahorita, la comparación. Decir, 20 es diferente de 20. Y si la respuesta es punto y coma, si realmente 20 es diferente de 20, es decir, si encuentra diferencias entre esos números, en vez de que me diga verdadero, díganme no, es mentira. Yo le coloco acá una coma porque por tema gramatical es así, no, es mentira. Mientras que le doy punto y coma, si 20 no es diferente de 20, en vez de que me salga
falso, yo le voy a decir es mentira. Y le doy enter. Y miren lo que me dice acá. Me dice es mentira. Quiero que identifiquen lo siguiente. Voy a colocarles acá un momento la función sí. Voy a tomarle un pantallazo. Ahora no me dejó hacer el recorte ya. Se los voy a colocar acá. Todos lo pueden ver ya, ¿cierto? Sí. Y quiero que miren la fórmula. Si yo lo hubiera puesto como lo coloqué aquí en la celda H16, me devolvió falso. Por tal razón, en el apartado donde dice es mentira, o sea acá, que es la parte donde me dice falso, me va a colocar en la celda H15 el valor precisamente de es mentira. Si eso fuera verdad, me saldría no. Perdón, no es mentira. Acá me sobra de hecho, me sobra la coma. Porque no es mentira. Me permite un momento que alguien está pidiendo acceso. Ah, pero creo que ya se salió. Listo. Entonces, ¿qué me permite a mí la función sí diferente a los operadores que habíamos visto de relación y condición? Que en vez de que a mí me salga verdadero o falso simplemente, yo cambie ese verdadero por el valor que yo quiera, por una frase, por una letra, por un número, por un porcentaje, etcétera, etcétera. Mismo caso para el falso. Si la condición es falsa, cámbiemelo por una frase, una letra, cámbiemelo por un número, un porcentaje, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos claros todos? Laura Daniela. Perdón que, un momento. Hola Laura, buena tarde, ¿cómo estás? Hola, me tocó conectarme desde esta cuenta porque desde el celular se me caía mucho el internet, ¿no? Ok, vale. Sí, veo que estás en las dos cuentas. Listo, vale. Sí, no, pero ya me salí del otro Listo, lado. dale. Entonces, hasta aquí, alguien me hacía una pregunta a Meyer. Cuéntame, Sí, Meyer. para agregar lo demás mentira y mentira siempre tiene que ir dentro de coma, ¿cierto? Entre comillas. ¿Por qué van las comillas? Porque es un texto. Porque si yo, digamos que, yo les voy a citar un ejemplo. ¿Alguien de aquí ha escuchado del sistema binario? No. ¿El de unos y ceros? De unos y ceros, sí. ¿Uno qué vendría siendo? Verdadero, creo. Sí. Oh, sí, verdadero. Y cero es falso. Y cero es falso. Ah, bueno, entonces, si yo quiero que me salga 1 o 0, ¿en dónde pongo el 1 acá y en dónde pongo el 0 acá en la función sí? Dígame, Entre las comillas, ¿no? pero dígame primero antes de pensar eso, dígame, ¿cambie no es mentira por 1 o cambie no es mentira por 0? Pues no es mentira, es uno y es mentira cero. Pero lo pongo entre comillas. Ahora la siguiente pregunta. ¿Por qué no? Creería que sí. David me dice que sí Sí, yo también diría que sí. y alguien me dice que no por ahí. Entonces le voy a... Yo había dicho que no. Yo voy a darle sin las comillas. ¿Qué representaba el 0, perdón? Falso. Falso. Aquí yo hice el mismo ejercicio, entonces efectivamente es falso. No necesité las comillas porque los números no se ingresan con comillas, son los caracteres los que se ingresan con comillas. Como por ejemplo la palabra no es mentira. Pero más sin embargo,
voy a hacer lo siguiente y quiero que miren. Voy a copiar nomás la fórmula por acá abajo en la H17 y voy a colocar el 1 en comillas y el 0 en comillas y le digo enter y también me devuelve 0. Pero les pregunto, ¿ambos ceros son iguales? Yo creería que no, pero no sé si me sepa explicar. ¿Por qué? No, Dale, porque dale. uno está en el sistema binario y Excel lo toma como un número y el otro lo toma como un carácter, o ¿Cuál sea, me- como si estuviéramos poniendo como entre palabras. El de las comillas lo toma como un carácter y el del 1 y el 0 lo toma como pues el sistema binario, como un número, Ok. creería yo. Entonces son diferentes, o sea, pues se escriben igual, pero se significan diferente, ¿no? Diría Ujú. yo. Hasta ahí lo tienes claro. Ahora identifica visualmente el número, identifica visualmente la letra. ¿Qué particularidad hay con el número y qué particularidad hay con la letra? ¿Les doy una pista? Sí, porque no, ahorita digamos que no la tengo muy clara. Miren la posición en la cual está el 0 del número y la posición en la cual está el 0 de la letra. Voy a arrastrarles por acá la fórmula para que ustedes vean. Sí. Si notan que el 0 del número está a la derecha y el 0 de la letra a la izquierda. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo escribo un texto? Como por ejemplo, hola. ¿En dónde se ubican las letras? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? A la izquierda, Izquierda. Y si yo coloco un número a la derecha. a la derecha. Ah, bueno, y digamos que yo igual quiero comprobar. Yo lo puedo hacer con un operador, sencillamente decir, bueno, este valor es igual a este valor. ¿Y qué espero? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Como yo le puedo decir igual, si este valor es igual a este valor, entonces sí es igual. De lo contrario, punto y coma, no es igual. Y como es falso, pues no es igual. Ahora, hay una más fácil, pero no sé si me estoy yendo como muy allá. Resulta que Excel tiene una fórmula que se llama es número. Y yo le digo es número tabular y me abre ahí el paréntesis. Solo me toma un valor. Tomo el de acá y si es número me debe decir verdadero. Si no es número me toma falso. Verdadero. Ahora, yo le puedo decir es número al de acá a H17 y si no es y como no es número me va a decir falso. Hasta aquí más o menos claro con lo que estamos intentando hacer. Sí, señor. Listo. Entonces vayámonos ahorita acá a la parte de abajo. Resulta que cuando yo coloco, en vez de colocar un verdadero o un falso, miren que yo tengo una serie de alternativas, como por ejemplo decir, bueno, aprobado o no. O incluso dentro del verdadero puedo colocar un 200. O puedo colocar lo que hay dentro de una celda. O puedo colocar lo que hay dentro de una celda multiplicado por el 10%. O el valor verdadero me puede también devolver otra función ahí adentro.
o me puede devolver simplemente unas comillas, un vacío, una celda vacía, perdón, o un espacio en blanco. Y entonces yo por aquí les dejé un 20. Y yo les voy a preguntar lo siguiente: si este valor es igual a 100 por el 20%. Si ese valor es igual, dígame que sí. Si ese valor no es igual, dígame que no. ¿Qué respuesta espero yo? ¿Un sí o un no? Sí. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Qué me dice Sergio Andrés? Pienso que sí. Entonces, pensémoslo de este momento. 20, ¿cuánto es 100 por el 20%? 20. 20. ¿Y 20 es igual a 20? Sí. Entonces el valor que me va a retornar es sí. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Listo. Ahora coloquemos lo siguiente. Resulta que yo tengo este 20 acá de nuevo. Seguimos con ese 20. Y le digo igual si este 20 es igual al promedio de 35 y 5. Y le digo, si es verdadero, exacto. Y si no es verdadero, se está equivocando. ¿Qué espero yo ahí? ¿Exacto o se está equivocando? Exacto. Exacto. ¿Cómo lo miraron ustedes, los que me dijeron exacto? Pues yo saqué 35. promedio en la cabeza, ¿no? Pues, o sea, sumé, dividí entre dos y ya. Ajá, 35 más 5, 40. Dividido entre 2. 20, sí. ¿Y eso es igual a 20? Exacto. Miren que yo no solamente tengo que colocar un valor, yo puedo colocar una función. Y puede que estos datos yo los ingresé manualmente, pero puede que a mí los datos me aparezcan por acá, que me digan, por ejemplo, es que Julián en el día 1 vendió 35 unidades y en el día 2 vendió 5 unidades. Yo espero que Julián venda en promedio cada 2 días 20 unidades. Y entonces yo digo, sí, promedio, igual promedio, en vez de colocar el 35, cojo el valor de acá, de la celda. Este 5, cojo el valor de acá, de la celda, y le doy enter y es exactamente igual. Entonces, moraleja acá, yo puedo colocar el dato manualmente. Dentro de la función sí yo puedo colocar otra función y así sucesivamente. ¿Hasta el momento es claro para ustedes? Sí, señor. Ahora les cambio la pregunta. ¿A alguien no le quedó claro? Listo, entonces pasémonos a la hoja ejemplos. Y resulta que aquí en esta hoja de ejemplos me están dando un valor mínimo para el cual yo puedo aprobar o no aprobar una asignatura. Y me dicen, si la nota es mayor o igual que 3.5, entonces será aprobado. Si no, será desaprobado. Y por aquí voy a aprovechar que somos 16 personas
quitando mi cuenta y la que estoy presentando, entonces somos 14. Entonces yo voy a decir entre el 2 y el 14, entre el 2 y el 16, a ver a quién le corresponde ayudarme con este. Me dice que el 5, y aquí el 5 es 1, 2, 3, 4 y 5. David Leonardo. David Leonardo. Sí, ahora sí me escuché, creo que sí. Sí. Entonces, Bien. ¿cómo haríamos esto? Entonces, dice que si la nota es mayor a 3.5, entonces será aprobado, si no es aprobado. Ok, pues lo principal sería entonces iniciar la función con el igual. ¿Correcto? Sí, que sería la condición. ¿Correcto? Bueno, ahí sería tabular o si no, pues abres los paréntesis ¿Correcto? para la función que comprueba. Eh, Entonces yo seleccionaría la casilla A4, ¿Qué haría después? igual. Igual. No, es mayor o igual que. Es mayor o igual que, Sí, entonces, sí, ¿cómo sí. sería? Primero mayor y luego el igual. ¿Correcto? Entiendo, ok. 3.5 que es la casilla B1. O sea, seleccionar eso. Ok. Punto y coma. Abre comillas, aprobado. Aprobado. Punto y coma. Pun- Bueno, ahí cierras comillas. ok. Punto y coma. Listo. Abre casillas. Abre comillas, perdón. Dale, no hay problema. Que yo igual entendí comillas también, no me preocupe. Desaprobado. Cierras comillas. Y cierras paréntesis. En teoría debería funcionar, creo. Y listo. Bien. Aprobado. Y miremos a ver lo que nos dijo. Gracias, David. Nos dijo David. Ujú. 4 es mi nota. ¿Y eso es mayor que 3.5? Sí. Entonces, aprobado. Y cojo, llego yo y arrastro. Y les pregunto, ¿creen que están bien? No. No ¿Qué? lo ha fijado. No la fijé. ¿Quién tengo que fijar? B1. B1. Y ahora sí, me voy para abajo. Y ya eso tiene más sentido. Y resulta que por aquí, digamos que la nota de la celda A8 no era 3, sino era 3.5. ¿Me aprueba o me desaprueba? O sea, ¿pasa o no pasa la persona? Aprobado. Aprobado, sí. Porque es o 3.5, por dice mayor o igual que 3.5. ¿Eso qué significa? O 3.5 o todo lo que haya encima de él. Mientras que si eso fuera mayor, nada más, saldría aprobado o desaprobado. O en otras palabras, 3.5 es mayor que 3.5. No. No. Entonces ahí saldría desaprobado. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces vamos a irnos acá un momentico a la celda K7. Yo coloqué I7, pero es K7. Ok. Escriba una función que entregue la palabra hola, si en la celda I7. Entonces si estoy bien. Hay uno o la palabra adiós si hay otro número distinto. Trabaja en la celda K7. En la de acá. ¿Quién voluntariamente me ayuda? Ok. Camilo. Listo. La 1 que sea hola o adiós, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces igual, sí, y entonces ahí va I6, el clic en la celda I6, perdón, abro paréntesis, o tab, Listo. Clic en la celda I6. I6. Sí, yo me equivoqué, entonces ahí sí me equivoqué. I6. Después colocas entonces igual 1, punto y coma. Abres paréntesis, abres comillas, hola, cierra comillas, punto y coma.
abre Correcto. comillas, adiós, cierra comillas y cierra paréntesis. O si quieren no lo cierro, le doy enter y ya él me lo debe tomar. Muy bien, Camilo, gracias. Y efectivamente es hola, porque si en la celda acá hay un 1, pues me va a decir hola. Si estuviera 0, me debe decir adiós. Y si estuviera un 3, también me debe decir adiós. Solamente cuando yo le pongo 1, me debe decir hola. Y hasta ahí vamos bien. Ahora miremos por acá el ejemplo 2, que está acá. Y nos dice, bueno, resulta que si el curso es Word, el costo será de 180, sino de 220. Ahora yo los invito a lo siguiente. Resulta que yo les decía a ustedes, pensemos primero qué nos pide el planteamiento del problema. Entonces, aquí dice, si el curso es Word, el costo será 180, o sea que en todos los que salga Word debe aparecer acá 180. Mientras que en donde no aparezca Word, el costo va a ser de 220. Y hasta ahí lo pudimos hacer manual y fue sencillito. Pero cuando hay más de 5 o 6 datos, como les decía, hay 500 datos, pues es muy tedioso ponernos a hacer eso. Entonces empleamos la función sí. Y en este caso le vamos a decir, bueno, si esto de acá es igual a la palabra, como es una palabra, abro comillas, Word, cierro comillas, punto y coma, si eso es verdad, ponga 180. Si eso es mentira, ponga 220. Cierro paréntesis, enter y puedo arrastrar mi fórmula. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces ahora hagamos el de acá. Nos están dando 4 personas, 4 nombres con un rendimiento y nos dicen, en la columna resultado aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual al 70% y dedíquese a otra cosa en caso contrario. ¿Qué es este colorcito? Ahí estoy teniendo un problema. ¿Por qué? Me sale error en la fórmula. ¿Cómo la hizo? Ya te digo. Sí, abro igual, sí, abro paréntesis. J15. Mayor o igual 70%. ¿Cómo colocó el 70%? Así tal cual con el porcentaje. ¿Listo? Punto y coma, abro comillas, muy bien, cierro comillas, punto y coma. Abro comillas, dedíquese a otra cosa, cierro comillas, enter. ¿Será porque lo estoy haciendo en...? ¿Está en línea? Sí. En línea, creo En que es línea de con Google. coma. Creo que es con coma, en línea. Ah, ok. No me acuerdo muy bien, perdón, ya acabo de abrir una hoja de... No, ahí está diciendo que estoy en Google, no en Microsoft. Sí, está en una hoja de cálculo en línea. Sí. Permítame acá un momento, ya miro cómo es la sintaxis de sí en la hoja de cálculo en línea. Vale. Sí, Perdón, una pregunta, ¿por qué cambia? O sea, ¿por qué es diferente en línea a donde tú lo estás haciendo por allá? pues eso ya es más tema de ¿Código? Microsoft, de Google, sí. Como para diferenciarlo, o sea, no hay una justificación, sino que ya es tema de la interfaz, digamos, de la parte visual de la hoja de cálculo. Sí, punto y coma. No, también es con punto y coma, según lo que hay acá. Sí. ¿Tiene forma de compartir la pantalla un momento y miramos? Sí, ya Entonces, te lo muestro. voy a detener acá. Vale. Vamos a ver qué problema tiene.
Bueno, no es necesario detenerla, simplemente la voy a dejar ahí y más bien usted comparte. Ahora Meet permite eso. Listo, Desde hace dame un ratico. segundo. Mientras tanto, pues con lo que ya tienen acá, pueden ir arrastrando hacia abajo y se van a dar cuenta que los únicos que les dice dedíquese a otra cosa son aquellos que no llegan al 70%, que son Mauricio y Fabiola. En el caso de que Mauricio tuviera 70%, ¿me va a decir muy bien o me va a decir dedíquese a otra cosa? Muy bien. Muy bien, porque la condición es 70% o encima de ese 70%. Listo, hasta ahí vamos claros todos. Sí, señor. Camilo, ¿pudo compartir? Espérame un segundo acá. Estoy en el de mi esposa. ¿Sale del teléfono? Brian, perdón, mientras de Cuéntame. pronto compañero Camilo lo soluciona, se me cerró el Excel. Bueno, por error le di no guardar y cuando lo volví a abrir, ahora sí que no me toma la función. Es raro. ¿Qué le Te lo sale? puedo, te lo puedo presentar. Si tiene forma de compartirlo, de una vez, no hay problema. Ok. Está bacano. Creo que la fórmula está bien, la pongo más grande. Eso. Les voy a colocar aquí la fórmula al lado para que ustedes miren a ver si de pronto es algo que están colocando mal por Aunque bueno, ahorita funciona, debería funcionar. Pero bueno. Mire, a El caso que veces, parece esto. a veces, créanme que es por como un punto y coma que se nos va y nos pone a padecer. Bueno, hagamos una cosa, vamos a seguir avanzando y cuando ya ustedes puedan, esperamos a terminar un ejercicio y comparten y miramos para avanzar, ¿listo? Bueno, entonces, tercer ejercicio nos dice, si el sueldo es menor que 1.500.000, la bonificación será del 5%, si no será del 10% sobre el valor del sueldo. Entonces, ¿será que de pronto aquí me podría colaborar Karen Tatiana? Bueno, entonces sería igual, ¿sí? Correcto. Abro paréntesis. A 24 Sí. menor igual. Menor igual. Antes de que siga segura. No. No. ¿Qué nos Es dice? menor. Ah, ok, menor. 1.500.000. 1.500.000. Punto y coma. Listo. Ahí iría una función. Menor igual, ¿qué pasa ahí? ¿Ahí qué quieres que coloque, que salga? Menor. Bono del 5%. No nos dice exactamente bono de 5%, nos dice 5%. Sería. Si la bonificación será el 5%. A 24 por 5%. Ahí tú ya le quieres sacar de una vez cuánto es el 5% de A24 y está bien. Yo esperaba que me dijeras primero 5%
y luego 10%. Ok. Pero bueno, de una vez vámonos con lo que dijiste. ¿Tú quieres ahí que salga de una vez el 5% o el 10% dependiendo de la condición? Y como tú lo dijiste, es por el sueldo. Pregunto, ¿solamente para este caso o para ambos casos? Para ambos. Para ambos. Y ahora, yo te pregunto, detenidamente, me están diciendo, si el sueldo es menor que 1.500.000, la bonificación será del 5%, si no, será del 10% sobre el valor del sueldo. Primera pregunta, ¿qué nos va a regresar? Si pensemos solamente en el 5 y en el 10%, ¿qué nos va a devolver ahí? ¿5% o 10%? ¿En la primera? En esa primera, sí. ¿10%? 10%. ¿Por qué? Porque 1.690.000 no es menor que 1.500.000. O sea, eso es falso. Y el valor de falso es lo que está acá. Y tú sabes que es el 10%. ¿Cuánto es el 10% de ese 1.690.000? 169.000. 169.000, le quito un 0. Tengo un 10, ¿cómo lo voy a dividir por 10? Pues le quito un 0. Y son 169.000. Y yo quiero operar todas las de aquí abajo. Y ahí está mi resultado. Y pregunto, ¿a alguna yo le saqué el 5%? ¿Alguna de estas? No, porque No. es menor. Ninguno es menor que 1.500.000. Entonces a todos les saqué el 10%. Y miren que yo había podido dejar simplemente 5% o 10%. Y yo les pregunto acá, ¿creen que estoy mal o que estaría mal ahí? ¿Por qué me salen esos ceros? ¿Qué espero yo ahí? Que salga falso, verdadero o la bonificación que se le va a entregar. Bueno, que salga la bonificación que se le va a entregar. ¿Y esa bonificación que se le va a entregar en qué términos está expresado? Un porcentaje. Y está, dilo, la persona que va a hablar, dale. Está en texto. Está, de hecho, en moneda o en Tengo que cambiar el contabilidad. valor de moneda a porcentaje. Ajá. Recuerdan que por aquí está el tema de cambiar los formatos, que está el general, número, moneda, contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, etcétera. ¿Yo qué quiero ahí? Que me aparezca una moneda, Un porcentaje. No. un porcentaje. Y ahora sí me sale 10% ahí. En todos, porque ustedes me lo dijeron. Es que ninguno cumple la condición. Pero miren que Karen, sí, creo que fue Karen, no recuerdo en estos momentos, me dijo de una vez, no, en vez de que me salga que 5 o 10%, saquemos el valor de una vez. Multipliquemos esto por esto y acá volvemos y multiplicamos esto por esto. Y ya. ¿Y aquí por qué me sale en porcentaje? Está en formato porcentaje. Ah, ok. Entonces yo espero un formato de moneda o de contabilidad, ¿vale? El de moneda. La diferencia el de moneda entre contabilidad básicamente es la forma en que se presenta la moneda. Miren cómo está la moneda. Está como todo compacto y el signo pesos pegado al primer número. Y el de contabilidad está más distribuido. Eso es básicamente la diferencia. Y que por debajo el tipo de datos de moneda y por debajo el tipo de datos contabilidad. Entonces básicamente eso. ¿Hasta ahí es claro lo que hicimos? Sí, sí. Listo. ¿Los compañeros que tenían problemas ya la solucionaron o continuamos?
Sí, mi problema era algo en línea y el computador no sé, entonces lo bajé a Excel y ya sí trabaja bien. Gracias. Ah, ok. Listo. Entonces, vámonos a la hoja caso 1. Y aquí en la hoja caso 1 vamos a realizar los siguientes ejercicios. Vamos a hacer 3 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer más o menos 3 y que 3 de ellos queden para que practiquemos fuera de la sesión, que eso es aparte del taller. Es como para que practiquemos. Entonces, nos dice acá, el descuento será de 10% para aquellos que ganen menos de 1.000.000 y 15% en caso contrario. Aquí les voy a pedir que lo saquemos no con el valor directamente, sino que nos salga o 10% o 15%. Entonces, ¿será que para este ejercicio me podría ayudar de pronto Lina Fernanda? Sí, profe. Listo, ¿cómo sería, Lina? ¿Cómo empiezo la fórmula? Empezarías igual, sí. Igual sí, Sería B4. B4, No, perdón. Igual sí, punto y coma B4. igual sí, punto y coma B4. Ahí sería. Te pregunto, igual sí, punto y coma B4. ¿No te No, falta algo por ahí? sería los 2 puntos. 2 puntos. No, es un paréntesis. Ah, Siempre ok. la función acompáñala de un paréntesis, porque dentro de esos paréntesis es donde tú vas a colocar los parámetros de la función, los argumentos de la función o los datos de la función, como lo quieras ver. Es igual sí, paréntesis. Ahora sí, continúa. Luego sigue B4. B4, Sería, entre comillas, menos de 1.000.000. entre comillas, o sea, sí, No, discúlpame, sin las comillas. listo. Menos de 1.000.000, y luego si vienen las comillas, 10%. No hace falta algo para separar la condición del valor verdadero del valor falso. Punto y coma. Punto y coma. Ahora sí, ¿qué decías? Y entre comillas, colocar 10%. Ahora, te pregunto, es válido lo que tú haces, pero 10% piénsalo, ¿es un número? Recuerda la función contar, ¿es un número o es un carácter? ¿O es una letra? Palabras, digamos, coloquiales. Ahí sería un número. Entonces no irían las comillas. No irían las comillas, entonces 10%. ¿Qué Y seguiría? luego sigue, cierras paréntesis Cierro paréntesis. y creo que ya pues le das enter. Ahora, puse el 10% solamente como valor verdadero. ¿No me falta otra cosa en caso de que eso no se cumpla? Ok, sería pues ya lo contrario. O sea, ¿cómo haría el contrario? Hasta aquí vamos como tú me lo planteaste. ¿Qué hago para colocar ese contrario? Ahí le colocas, no me acuerdo ahí en esa parte. Ok, básicamente lo siguiente. Tienes que borrar ese paréntesis que hay ahí porque te falta un punto y coma y colocar el 15%.
y cierras el paréntesis o le das enter. Ahora te pregunto, ¿qué me va a responder ahí? ¿10% o 15%? Ahí te va a responder 10%. 10%. ¿Por qué me sale 0.1? Porque está en general. Hay que pasarlo a porcentaje. Lo paso a porcentaje y listo. Y arrastro la fórmula acá hacia abajo y yo les pregunto, ¿cuál de todos estos o cuáles de todos estos me van a salir 15%? Ninguno. ¿Segura? ¿Quiénes ganan menos de 1 millón? Entonces el resto, ¿qué sería? 15%. ¿Hasta ahí es claro lo que hemos hecho? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a mirar lo siguiente. Este ejemplo de acá es muy parecido al de aprobado o no aprobado, entonces dejémoslo ahí. Pasémonos a este ejemplo de acá, pues este lo pueden practicar. Nos dice, este que tiene un debate filosófico interesante. Resulta que nos dice lo siguiente, la columna prestar, se los voy a poner aquí en negrilla. Uy, no, porque se confunde. Prestar debe mostrar la palabra no si el cliente debe, en caso contrario, debe mostrar sí. Me están preguntando, para que ustedes entiendan el ejercicio, me dicen, aquí en la columna prestar, préstele solamente al que no debe. ¿Quiénes no deben? Les pregunto primero. Los dos primeros. ¿Quién, Los perdón? primeros. Los dos primeros. Los dos primeros me dicen, ¿cierto? Ellos no deben, por lo cual a ellos se les presta o no se les presta. Se les presta. O sea, ese prestar, ese se les presta, ¿cuál sería? ¿El no o el sí? Sí. Entonces debería quedar acá sí y aquí sí. Ahora, por consecuente, ¿quién es el que debe? Morales. Morales. Entonces, aquí me debe salir sí o no. 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 Y hasta aquí todo chévere. Pero ahora formulémoslo. ¿Quién va de voluntario? ¿O vamos a dedocracia? ¿Qué me dice, por ejemplo, Angie Viviana? Pues yo creo que entonces tendrías que poner igual sí, Muy bien. ¿Qué más? B25, no, perdón, tabular B25 Ujú. y sería igual Igual. espérame. Sí, ahí yo escribiría como sí. ¿Y escribo el sí así nomás? No, esperamos, estoy enredada. Es filosófico este ejercicio. O sabes que puedes hacer también, sería como igual y seleccionar la casilla B27. Bueno, pues seleccionemos la casilla 27 a ver qué pasa. Luego punto y coma. Entre comillas. Espera. Entre comillas sería sí. No, mentira, sería no. Perdón.
cierras comillas, punto y coma, abres ¿Qué? comillas, sí, cierras comillas. Antes de darle enter, yo les pregunto, ¿alguien está en desacuerdo con lo que acabo de decir Angie? Y muchas gracias. ¿O todo el mundo en este momento lo está interiorizando? Se debería fijar. Bueno, ahí hay una cosa, se debería fijar. Pero les pregunto, ¿entienden lo que se quiere transmitir ahí en la función? Sí, señor. Es un poquito enredado, ¿no? Pero miremoslo de la siguiente manera. Si el valor que hay en B25 es igual a sí, porque es que B27 es sí, o en otras palabras, si aquí aparece un sí, es porque en esta columna me está indicando que esa persona debe. Si la persona debe, en esta columna dice sí. Entonces por eso se colocó que el valor de acá es igual a sí, o sea, cuando aparezca esa palabra, yo no le puedo prestar. Pero si no dice sí, sí le puedo prestar. Cierro paréntesis y le doy enter y me dice que sí le puedo prestar. Y bajo hasta acá y a Borjas también le puedo prestar y a Morales no. Yo hubiera hecho por practicidad también haberle colocado el sí acá. Pero bueno, acá nos dijo Angie, es que como ya está el sí puesto ahí, pues pongamos ese de ahí, y Camilo le complementó, pues sí, dejémoslo ahí y fijémoslo y arrastremos. Y sencillo, ya lo hicimos ahí. Filosófico entender, claro, porque nos están confundiendo como con tantos sí como con tantos no. Pero miremoslo de nuevo. La columna debe nos dice quiénes son las personas que deben. El único que debe es Morales, por lo cual a Morales yo no le puedo prestar. ¿Quiénes no deben? Navarro y Borjas, por lo cual a ellos sí les puedo prestar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, miremos ahorita el caso, este caso, o no, mejor el último caso, el de acá, el de Juan, Wendy y Tatiana. Y nos dice, aquí debe aparecer la palabra el más inexperto a la persona de menor edad. Si no, debe mostrar persona promedio. Entonces, por aquí un voluntario, de pronto Juan Carlos Bolívar. Bueno, entonces sería igual. Sí, Igual, sí, paréntesis. paréntesis, B37 B37, menor menor, ¿qué nos piden ahí, Juan Carlos? que si es menor de edad, No, menor de edad no, a la persona de menor edad. Uy, ahí se me fue un D. Entonces ahí sí, es que pido disculpas, a la persona de menor edad. Y le dejo acá lo que me acaba de decir, listo. si me voy a mostrar persona promedio. ¿Cuál es la clave ahí o cuál es en estos momentos el problema ahí? ¿Qué no sabe representar en estos momentos?
Eh, Esa el frase, menor. la persona de menor edad, ¿cierto? Sí. Yo les pregunto, ¿recuerdan alguna función que me obtenga el valor más pequeño de un conjunto de datos? Mínimo. Mínimo. Entonces, ¿ahí cuál pondría? ¿Cómo sería? Igual, sí, 37. Menor. ¿Seguro menor? No, mínimo. ¿Sería mínimo acá de una vez? ¿Qué No. falta la condición? ¿Cuál condición sería? ¿Sería menor? ¿Sería mayor? ¿O sería la condición de igual de pronto? De menor. Yo le digo que es igual. ¿Por qué igual? Identifique visualmente quién es la persona de menor edad. Al mínimo. Igual al mínimo. Al de 18. Sí, pero no lo piense porque es la función y yo tengo que abrir igual porque es la función. Sino piénselo por lo siguiente. B37, abajo me va a aparecer B38 y abajo me va a aparecer B39. Y siempre lo voy a comparar con el valor mínimo. Es decir, si eso va a ser igual al valor mínimo del conjunto de datos. De los 3 datos, claro. Uh-huh. De Juan Wendy Tatiana. ¿Qué me falta ahí? Fijarlo. También lo identifico de una. ¿Cuál fijo? Los dos. Los dos. ¿Y por qué los fijo, Juan Carlos? Porque ellos son mayores. Porque son entre los 3 datos. ¿Y qué pasaría si yo hubiera arrastrado la fórmula abajo sin haber fijado? Se corre, se extiende. O sea, queda el rango de B38 a B40. ¿Cierto? Corre hacia abajo, sí. Entonces no me sirve porque B40 no tiene ningún dato y me deja por fuera B37. Y ahorita miramos qué fue lo que dijimos, para que todos lo tengan claro. ¿Qué falta ahí, Juan Carlos? Cerrar. Cierro. Punto coma. Punto y coma. El más inexperto. El más inexperto. Entre comillas. Ok, entre comillas. ¿Y ahí qué hago? Punto y coma. Punto y coma. Entre comillas. Persona promedio. Persona promedio. Cierra comillas. Cierro comillas. Cierro paréntesis. Y cierro paréntesis. Yo les quiero invitar a algo. No cierren aquí el paréntesis todavía. Y hasta aquí lo que nos dijo Juan Carlos está bien. Entonces no cierran el paréntesis y le dan enter. Y al darle enter les va a salir a ustedes. Uy, no alcancé a tomar el pantallazo. Les va a salir a ustedes. Que estoy dando la tecla que no es. Les va a salir un mensaje que dice lo siguiente. ¿Sí les salió este mensaje a los que no pusieron el último paréntesis? ¿Sí les salió? Sí, señor. ¿Eso qué les está diciendo? Intuitivamente les dice, mire, dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirlo a. Miren que era la misma función, pero me faltaba el paréntesis. Y Excel me dijo de una vez, a usted le falta un paréntesis y yo se lo voy a colocar. ¿Usted desea aceptar ese cambio? Y le dicen que sí. Entonces a veces cuando yo combino un sí con varias funciones, con un promedio, con un más, etcétera, etcétera, puede que se me escape un paréntesis. Y Excel automáticamente me lo corrige. Entonces ahora, resulta que aquí llegó y nos dijo algo muy clave, nos dijo Juan Carlos. Nos dijo, toca fijar el rango de datos. Porque miren, yo aquí arrastro
Y tiene sentido. Tatiana es la de menor edad. No es que sea menor de edad, sino la que tiene menos edad. Y ella pues es el más, o en este caso la más inexperta. Mientras que los otros dos son unas personas promedio. Pero resulta que yo no hubiese fijado yo llego y le doy aquí y desplazo la fórmula hacia abajo. Y si bien los resultados me dan lo mismo, noten lo siguiente. Cuando estoy en C37 y abro la fórmula, me está seleccionando el rango de Juan, Wendy, Tatiana. Cuando estoy en C38 me está seleccionando el rango de Wendy, Tatiana y a una persona que no existe. Y cuando estoy en C39 me está seleccionando el rango de Juan, Wendy, perdón, de Tatiana y dos personas que no existen. Entonces por eso es importante lo que nos dijo Juan, toca fijarlo. Acá me pasé. ¿Hasta aquí es claro para todos? Listo. Entonces pasémonos a la hoja función I, O. Resulta que la función sí yo la puedo combinar con otras funciones. ¿Para qué sirve esa combinación específicamente con las funciones I y con las funciones O? Imagínense que ustedes no solamente tienen una comparación, como el caso de acá. Esto que les pongo acá es para recordarles siempre los operadores de comparación o de relación, para que no se les olvide, porque un mayor a un mayor igual puede cambiar sustancialmente la respuesta. Y miren que acá nos dice, la persona aprueba si tiene más de 3 y menos de 2 fallas. Pongámosle para no confundirnos, si tiene una nota de más de 3 y menos de 2 fallas. De lo contrario, no aprueba. Entonces, antes de colocar la función, pensemos. ¿Este tiene más de 3? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tiene menos de 2 fallas? Sí. Sí. Entonces, ¿la persona aprueba o no aprueba? Sí. Sí. Aprueba. Aprueba. Ahora, aquí abajo. ¿Este tiene más de 3? No. No. Yo no necesito ni siquiera comparar la otra, porque si esta no se cumple, pues sencillamente no aprueba. Ahora, ¿este tiene más de 3? Sí. Sí. ¿Y este tiene menos de 2 fallas? No. No. Exacto. Porque no nos dijeron menor o igual a 2 fallas, sino menos de 2 fallas. Y menos de 2 fallas es o 1 o 0. Entonces, ¿aprueba o no aprueba? Aprueba. ¿Aprueba? No. No aprueba. No, no puedo. Ahora, nos dice, ¿esta persona tiene más de 3? Sí. ¿Y tiene menos de 2 fallas? No. Entonces, No aprueba. no aprueba. Y el último, ¿esta persona tiene más de 3? Sí. ¿Y tiene menos de 2 fallas? Sí. Entonces, ¿aprueba o no aprueba? Aprueba. Aprueba. Y ahí manualito lo hicimos y bien. Recordemos, el primero y el último aprueban y los del centro no aprueban. ¿Cómo transformamos esto en la función sí? Resulta que yo tengo ahora dos condiciones. Yo arranco de todas maneras la fórmula como si estuviera arrancando una sí normalita. Y nos dice, igual sí, paréntesis. Profe, disculpa, es que no te escucho. ¿Todos me escuchan o alguien tiene problemas? Yo escucho. Lo escucho bien. Yo igual. Yo también. Igual. Yo creo que ahí ya es tu conexión, la persona que me dijo. Sería que salieras y volvieras a entrar, por favor. Listo.
Entonces, yo digo igual sí y abro el paréntesis. Y la primera parte de la función es la prueba lógica, o sea, donde están las condiciones. Y ahí yo, en vez de colocar las dos condiciones, voy a colocar la función y, que me va a permitir precisamente eso, colocar esas dos condiciones. Para ello, ¿qué tengo que darle después de i? Recuerden que i es una función. ¿Y qué va después del nombre de una función? Paréntesis. El paréntesis. ¿Para qué? Para yo darle los argumentos, los parámetros. Entonces, ¿cuál sería la primera condición? La nota. Que la nota ¿qué? Mayor que 3. Mayor que 3. ¿Y cómo separo un argumento dentro de una función? O sea, ¿cómo separo un dato y luego otro dato? ¿Cómo, perdón? Coma. Punto y coma. ¿Qué seguiría? La otra condición. Fallas. Entonces, ¿qué pongo ahí? La celda. La celda de acá y le digo ¿qué? Menor que. Menor que Menor. 2. que 2. Muy bien. Ahora, yo ya tengo las dos condiciones. Cerremos esa función, cerremos los argumentos de esa función. La cerramos con el paréntesis. Y noten, vuelvo y le tomo pantallazo por acá. Me salgo un momento porque no tengo de otra. Y noten un momento lo siguiente. Miren la función. Si ven que donde yo coloqué el i y las condiciones, me está representando, me está resaltando donde dice prueba lógica. O sea, ahí yo puse todas las condiciones. Por consecuente, ¿qué seguiría? Vuelvo y coloco lo que habíamos hecho. ¿Cómo? Otro paréntesis. Espere, ya un momentico. Listo. Ah, no, Dije que alguien dijo, uno de los dos dijo la verdad. Alguien me dijo punto y coma y el otro me dijo Punto y coma. paréntesis. Punto y coma. ¿Y qué voy a colocar? comillas. Comillas que A prueba. aprueba. ¿Y qué sigue? Cierro. Cierro. Punto y coma. Punto y coma. Y pues bueno, ahí abro comillas y desapruebo, creo que era. No aprueba. Ya lo corro. Ahora, yo puedo cerrar el paréntesis o le doy enter y me bota el mensaje de Excel y me dice, venga, no le falta un paréntesis, y yo le digo que sí. Y listo. Con la función i, ustedes pueden colocar la cantidad de condiciones que quieran. Porque por eso cuando ustedes colocan i, mire que les dice valor lógico 1, valor lógico 2, punto y coma y puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos representan que ustedes pueden colocar cuantas condiciones ustedes deseen. Entonces, acá yo simplemente arrastro y me da el mismo resultado que el que nosotros hicimos hace un momento. Perdón, sí, el que hicimos hace un momento de manera manual. ¿Hasta aquí es claro para todos? Sí, señor. Perdóname, ¿hay alguna manera que no le parezca a uno, pues, como ese error? O sea, digamos que no dejarlo bien completo para que no pase eso. Colocando todos los paréntesis. Es que aquí pasaba lo siguiente. Aquí sí ves la fórmula arriba, ¿cierto? Sí. ¿Sí ves que ahí falta uno? ¿Por qué falta uno? Porque el de i los tengo completos. El de apertura y el de cierre. Pero el de sí tengo el de apertura, pero no tengo el de cierre. Ok. Cuando son poquitos así, pues uno no tiene lío. Pero imagínate cuando tengas que combinar muchas funciones o muchas condiciones, entonces ya pues es un poquito más complejo.
A mí me ha pasado en unos trabajos de la universidad en los que tengo que hacer como una especie de algoritmo y pues son muchas condiciones, entonces a mí me pasa, se me pasa un paréntesis y entonces pues la fácil es darle enter y que me autocomplete Excel. No, pues bueno, gracias. Listo. Entonces, bajémonos acá a la función O. Resulta que la función O, a diferencia de de I, la función O con que se cumpla una de las condiciones les va a dar el valor verdadero. Es decir, acá yo tenía que cumplir las dos para que me dijeran aprueba, como en este caso y como en este caso. Mientras que acá, si solamente cumplo, voy a copiar el ejercicio acá abajo. Yo tengo una pregunta. Pregunta Juan Digamos, Carlos. si ustedes con la condición y hay tres condiciones, dos verdaderas, una que no es verdadera, no va a dar la condición, ¿no? No va a dar la condición. Pero si es con la condición o son dos verdaderas, una falsa, sí la da. Sí la da. Porque con que cumpla una, me dice, función lógica de comparación permite comprobar si alguna de las condiciones dadas si cumple o no cumple. Si usted tiene 3, 4, 5, 10, 20 y usted usa un O, con que le cumpla una, le va a dar el verdadero. Listo, dale. Listo. Entonces, función O. Miremoslo manualmente. Nos dice, aprueba si tiene una nota de más de 3 y menos de 2 fallos. De lo contrario, no aprueba. Entonces, este tiene más de 3. ¿Tiene una nota más de 3? Sí. Entonces, ¿es necesario que yo compare las fallas? No. No, porque yo ya sé que eso es, ¿qué? ¿Aprueba o desaprueba? Aprueba. Aprueba. Ahora, ¿esta nota tiene más de 3? No. Ah, bueno, entonces tengo la opción de irme a la de las fallas. ¿Las fallas es menor de 2? No. Tampoco, entonces como no me cumplió ninguna, No aprueba. no aprueba. Ahora, ¿esta nota tiene más de 3? Sí. Entonces, ¿tengo que comparar las fallas o no es necesario? No es necesario. Yo ya sé que ¿qué? Aprueba. Que aprueba. Ahora, ¿esta tiene más de 3? Sí. Entonces yo no necesito comparar las fallas, ya sé que aprueba. Ahora, ¿esta tiene más de 3? Sí. Listo. Entonces ya sé que aprueba, no necesito comparar las fallas. ¿Y cómo operaría entonces la función O? Igual que la anterior, solo cambiando la letra en la función. Ah, bueno, yo esperaba que alguien me dijera eso, menos mal. Lo mismo, si quieren yo copio la función. ¿Y qué hago? ¿Cambio la I por quién? Por la O. Por la O. Me ahorro el tema de volver a escribirla toda. Y simplemente me desplazo. Y listo. ¿Es claro lo que acabamos de hacer? Sí, señor. Para quien no le quedó claro. O quien me dice, es que yo todavía no entiendo para qué el I, para qué el O. Bueno, entonces asumo que a todos les quedó claro. Vamos un momento aquí a la hoja de ejercicio. Y resulta que nos dejan el siguiente ejemplo. Nos dicen, el cliente obtendrá un descuento del 25% sobre el valor de la compra siempre y cuando su pago sea con tarjeta de crédito y la compra sea superior a 1.300.000. En caso contrario se aplicará el 7% del valor de la compra. Pregunto, ¿ahí tengo que usar un sí, tengo que usar un sí y o un sí o? Sí, ¿y? ¿Por qué sí y? Porque tiene que ser superior y tiene que ser con tarjeta de crédito, cumplir las dos condiciones. Muy bien, ¿y cómo lo haríamos entonces, Karen?
Ay. Mejor me quedo callada, ¿sí? Pues sería igual sí y Sí, paréntesis, recuerda siempre el paréntesis, y de nuevo paréntesis, de 6 de 6, igual igual, T punto crédito. T punto crédito, ¿y eso qué es? ¿Un número o un carácter? Carácter entre comillas. Ajá. ¿Y cómo escribo? Entonces, T crédito. T punto crédito podríamos coger la... Te falta algo ahí que donde no lo pongas te sale error. T punto crédito. Ahí te lo puse. ¿Qué hice? Espacio. El espacio. Todavía no había escrito crédito. Pero sigamos entonces también con la tilde. Y cierro comillas. Porque es que el espacio lo asume como un carácter. Entonces, si no le colocas el espacio, vas a tener problema. Entonces, con la tilde, si no recuerdo, ahorita lo probamos cambiando la tilde. Entonces, ya tengo tarjeta de crédito. ¿Qué me falta, Karen? Punto y coma. Punto y coma. La F6. F6. Uy, espera, perdón. Me da culpa. Listo. F6 mayor. Mayor. 1.300.000. 1.300.000. Cierro paréntesis. Sí. Punto y coma. Punto y coma. 25%. Y si yo quiero de una vez sacar el 25%. Sería el F6. Sí. Por 25%. Sí. Punto y coma. F6 por 7%. Listo. Y cierro paréntesis. Y cierro paréntesis. Y le doy Enter. Ahí no pasa nada que yo haya colocado F6 en minúscula. Ahí me lo va a tomar como una... ¿qué? Como una celda. Y listo, entonces yo acá llego y arrastro. Y perfecto. Pero bueno, así puede que no se entienda el tema del 25% y el 7%. Entonces quitémosle un momento el F6. Pero estuvo muy bien. Para yo identificar a quién le va a poner el 25 y aquí el 7. Entonces la primera pregunta, o lo primero que dice, los que paguen con tarjeta de crédito. ¿Quiénes pagan con tarjeta de crédito? José, Judith, Elmer y Luisa. Esos son los que posibles a los cuales yo les puedo aplicar el 25% de descuento. Ahora, de esos personajes, ¿quién adquirió más de 1.300.000? Solamente Judith con 1.380.000, a Elmer y Luisa. Judith, Elmer y Luisa. ¿Qué me faltaría acá para el porcentaje? Quitar el general y poner porcentaje. General y porcentaje. Y listo. Ahora, miremos lo último. Nos dicen, bonificación. Se aplicará el 10% del valor de la compra como bonificación a todos los clientes que hayan comprado, me faltó la palabra do, más de 19 unidades del mes de julio. De lo contrario, se dará un bono. ¿Qué tengo que usar? Sí, sí y o sí o. Sí o. Sí y. Alguien dice sí y alguien dice sí o. ¿A quién le creo?
No me digan que Excel. Revisemos. Se aplicará el 10% del valor de la compra como bonificación a todos los clientes que hayan comprado más de 19 unidades del mes de julio. Es decir, tiene que haber comprado más de 19 unidades y el repeso tiene que ser en el mes de julio. Ahí no está colocado textualmente y, pero se me está entendiendo que es que sea del mes de julio y que adicionalmente sea más de 19 unidades. Entonces, ¿cómo sería eso? No sé si de pronto Laura Daniela me puedes ayudar. Dime, ¿me puedes repetir la pregunta? Mira, nos están diciendo, se aplicará el 10% del valor de compra como bonificación a todos los clientes que hayan comprado más de 19 unidades del mes de julio. De lo contrario, se dará un bono. Entonces ya dijimos que un sí y. ¿Cómo sería eso? Sería, bueno, igual, sí, Sí. paréntesis. Y bueno, ahí tocaría como es una función. ¿Qué falta para abrir una función? paréntesis. Ajá. Compra como bonificación a todos los clientes que hayan comprado más de 19 unidades. Bueno, entonces nos iríamos para el valor de las unidades, o sea, para esa celda, mayor a 19. Correcto. Bueno, ahí estoy un poquito confundida. Creería que es un punto y coma. Bien. Ahí entra Y la otra condición. ¿Cuál sería? sí, la otra condición es que en el mes de julio y el mes de compra. Entonces, vámonos para el mes de compra Bueno, y ahí seleccionamos igual a julio. igual a don Julio. Exacto. Bueno, en mayúscula, ¿cierto? O en minúscula. Me Eso imagino que también lo toma como... no, ese sí no lo... No, eso no lo toma. Bueno, No. entonces punto y coma. Punto y coma. Bueno, entonces, bueno, el valor de la compra, creo. Espérate un momento. Punto y coma o cierro el paréntesis. Porque no hemos puesto la condición del 10%, ¿no? No, porque el 10% es precisamente si se cumplen esas dos condiciones. Ah, ok. Entonces sí, cerrar. Cerrar paréntesis. Y bueno, ya, sí, ahí punto y coma. ¿Correcto? Abre paréntesis. ¿Segura? Bueno, es que ahí toca poner el 10%, ¿no? O sea, ahí ya tocará poner como el valor de la compra. En este caso sí me dicen textualmente, se aplica el 10% del valor de la compra. Entonces, exacto. ¿el valor de la compra? Por el 10% o el 0.1. Bien. Exacto. Y punto y coma. Ajá. Pues ahí sería como bono, entre comillas, no sé. Ajá, porque sí. pues no se le puede poner como, no tenemos el valor del bono. Listo, está bien. Y cierra, bueno, ya. A ver Cierro si comillas y le doy enter. Sí, a ver si sí. Ay, bien. Y yo arrastro hacia abajo y pensémoslo de la siguiente manera. Miremoslo así. ¿Quiénes compraron? Bueno, puedo mirarlo desde julio, que es más facilito. Solamente hay dos personas que compraron en julio. El señor Elmer y el señor Alex. Pero resulta que el señor Elmer compró más de 19 unidades y el señor Alex no compró más de 19 unidades. Entonces solamente a Elmer le aplico el 10% del descuento y al resto bonos. Y listo, muchachos. ¿Tienen alguna inquietud? Entonces detengo en este momento la grabación.